Entonces, la banca y los empresarios, especialmente los empresarios, se endeudaron en dólares. Se endeudaron en dólares, pero la inflación comenzó a comerlos en términos de lo que ganaban en sucres. Ya no les alcanzaba los sucres para pagar los dólares que se habían endeudado. Entonces salió el gobierno al rescate de los grandes empresarios, del Ecuador. Y el Estado, el gobierno ecuatoriano y todos los ecuatorianos, porque en el fondo los que pagan los platos rotos somos los ecuatorianos, se asumió el costo de esos endeudamientos de los empresarios. Y el gobierno hizo que los convierta en sucres y les permitió que paguen en sucres las deudas en dólares. O sea, más que eso no se puede haber hecho en contra de la economía de un país. Y eso lo hizo Hurtado. Porque en definitiva son los grupos plutocráticos de Guayaquil, respaldados por el rancio neoliberalismo de la sierra. Porque en eso se convirtió la democracia popular. La democracia popular, que inicialmente tenía otro tipo de principios y de objetivos, terminó siendo la de la derecha de la sierra. El que trabaja en la calle, primero le cae el cielo, el sol, la lluvia, el viento, vive en condiciones muy difíciles, va a decir que ese gana más que un ministro de Estado. Él sabe bien cuánto ganan los ministros de Estado. El informe del caso León de Troya, que le apadrinó la Corte Constitucional para que esto no se discute en el juicio político, porque esa Corte Constitucional es una corte de opereta. Ese informe del caso León de Troya demuestra que hubo vinculaciones de gente del gobierno con la mafia albanesa y con Rubén Cherres. Ya nadie habla de Rubén Cherres. Pero Rubén Cherres lo mataron para que no hable. A ver, no es la primera vez que lo sostiene y lo apoya Lazo. Él de la manito con Yamil Maguad en el exterior estuvo en 2 ocasiones emitiendo comunicados de apoyo a Lazo con Yamil Maguad. Coincidencialmente, los dos tuvieron que ver con 2 debacles económicas financieras del Ecuador, en donde el Estado se perjudicó y se benefició a los grandes banqueros. Voy a exponer la primera. A ver, cuando vino el tema de que en la economía ecuatoriana se manejaba a la vez sucres y a la vez dólares, estoy hablando de cuando el supuesto reinicio de la democracia en el Ecuador. Entonces, la banca y los empresarios, especialmente los empresarios, se endeudaron en dólares. Pero la inflación comenzó a comerlos en términos de lo que ganaban en sucres. Y ya no les alcanzaba los sucres para pagar los dólares que se habían endeudado. Entonces salió el gobierno al rescate de los grandes empresarios, del Ecuador. Y el Estado, el gobierno ecuatoriano y todos los ecuatorianos, porque en el fondo los que pagan los platos rotos somos los ecuatorianos, se asumió el costo de esos endeudamientos de los empresarios. Y el gobierno hizo que los convierta en sucres y les permitió que paguen en sucres las deudas en dólares. O sea, más que eso no se puede haber hecho en contra de la economía de un país. Y eso lo hizo Hurtado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando vino Maguad, lo que hizo es quebrar al sistema financiero con el feriado bancario, pulverizó a los cuentas ahorristas y cuentas correntistas, destruyó más de 2.500 empresas ecuatorianas, que las hizo añicos, y obviamente trajo una crisis económica de Padre y Señor nuestro. Entonces, que ellos tengan la cara para venir a decir que primero que Lazo está bien, y segundo, ellos son un referente del buen manejo del Ecuador. De ninguna manera. O sea, ¿cómo pueden venir con ese discurso? Pero además hay un tema que es importante. Decir que el presidente ya conoce las necesidades del país y que puede resolver los problemas. Ya conoce las necesidades del país. Ya vale, ya en este mes que estamos próximos a llegar, ya cumple la mitad del periodo. Y no ha resuelto nada de lo que prometió, nada. Es un adefesio de gobierno. Con funcionarios que no, lo único que sueñan, amanecen soñando es cómo sirven al capital transnacional, cómo sirven a los gringos, cómo sirven a las empresas transnacionales.
Y eso amanecen tarde, mañana y noche. En eso se pasan. ¿Qué han hecho? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ofreció que vamos a producir 1 millón de barriles de petróleo. 1 millón de barriles de petróleo. Ni siquiera se dio cuenta este pobre hombre que la capacidad de transportación del Ecuador desde el oriente hacia los puertos, en este caso de Balao, es de 810.000 barriles diarios con capacidad instalada. Obviamente no estamos transportando eso. 810.000, ¿de dónde? ¿Cómo iba a transportar 190.000 barriles adicionales? Primero. Segundo, recibió con 516.000 barriles la producción y está produciendo 453.000 barriles, lo cual quiere decir que se le cayó la producción en 60 y pico mil barriles. O sea, no solo que no llegó al 1 millón de barriles, sino que se le cayó la producción de petróleo. Dijo que iba a acabar con la inseguridad y etc. cosas, y está en las metas del plan de creación de oportunidades. Existe el promedio de 17 muertes diarias a causa de la delincuencia, 17 muertes. Ha gobernado buena parte de su gobierno, de su periodo, con estados de excepción, porque es un incapaz de manejar las cosas. La incautación de drogas se le vino hasta niveles enormes, no porque hace un mejor esfuerzo por incautar, sino porque definitivamente se desbordó el tema del tráfico de drogas en el Ecuador. Entonces, ¿qué quieren decir con esto? El tema de la salud no les funcionó nunca. El tema de la salud no les funcionó nunca. El tema de vivienda tampoco. Se presentan estos casos de desastres naturales en Santa Rosa, en Machala, luego el tema de Alausí y etc. cosas. Y tuvo que recurrir a préstamos internacionales porque estaba más pelado que una pepa de guava. Esto es un gobierno eficiente. Ahora, dice Hurtado que hay dinero, da a entender, no lo dice, da a entender que hay dinero en la Reserva Monetaria, pero es dinero de los banqueros, buena parte. Algo de los cuentacorrentistas, pero es dinero de los banqueros. Porque los que han hecho una fiesta en este gobierno han sido los banqueros. Ya lo dijo el actual ministro de Comercio, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que a la banca no le fue mal en la pandemia. Más claro no canta un gallo. Eche el gobierno que tenemos. Eche el gobierno que tenemos. O sea, es un gobierno que llegó para destruir la economía. Por eso yo lo califiqué de esta manera. Es una cabra en una cristalería. Y mientras más demore en abandonar la cristalería, más serán los cristales rotos que encontremos. Entonces, esa es la situación del país. Un gobierno que no ha hecho ningún gobierno con los niveles así tan graves, que el informe del caso León de Troya, que le apadrinó la Corte Constitucional para que esto no se discute en el juicio político, porque esa Corte Constitucional es una corte de opereta. Ese informe del caso León de Troya demuestra que hubo vinculaciones de gente del gobierno con la mafia albanesa y con Rubén Cherres. Ya nadie habla de Rubén Cherres. Pero Rubén Cherres lo mataron para que no hable. O sea, ¿cuándo hemos visto un caso de esa naturaleza en el Ecuador tan grave? Y entonces venir a decir que hay que sostener esto. ¿Cómo quieren sostener? Por eso que están nuevamente yendo allá. Ya mismo le vuelven a la Alexandra Vela que vuelva otra vez al gobierno. Porque en definitiva son los grupos plutocráticos de Guayaquil, respaldados por el rancio neoliberalismo de la sierra. Porque en eso se convirtió la democracia popular. La democracia popular, que inicialmente tenía otro tipo de principios y objetivos, terminó siendo la de la derecha de la sierra. Entonces, ¿qué podemos decir de ese tipo de cosas? Son gente que ha vivido de la explotación de la gente y que nunca han mojado el... Sí, dígame. Y justamente justificando el desempleo, porque dice muchas veces trabajando en la calle ganan mucho más dinero que alguien que esté empleado en un ministerio de Estado, porque se sataniza la economía informal, según este expresidente. O sea, que no venga con esos análisis tan farandulescos. O sea, el que trabaja en la calle, primero le cae el cielo, el sol, la lluvia, el viento, vive en condiciones muy difíciles, va a decir que ese gana más que un ministro de Estado. Y él sabe bien cuánto ganan los ministros de Estado. Y él sabe muy bien cuánto ganan, porque ya probó de esa medicina. Entonces, ¿qué vengan a quererse hacer los que quieren salvarlo a Lazo? ¿Por qué no va de ministro de gobierno de Lazo en ese caso? Va y preséntese.
Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega Esencia Marina. Pídela ya.